Para continuar con el capítulo de mecánica de fluidos, vamos a tomar el tema de hidrodinámica. Hidrodinámica es la parte de la física que se encarga de estudiar a los fluidos en movimiento. La primera definición que vamos a abordar para estos fluidos en movimiento es la de línea de corriente. La línea de corriente no es otra cosa que la trayectoria que una partícula de fluido sigue dentro de una tubería. El movimiento de cada partícula que pasa por P y que pertenece a esta línea de corriente, luego va a seguir por Q y posteriormente por R. En todo momento, toda partícula que pase por el punto P va a tener una velocidad v sub P que es característica de la posición. Esa misma partícula, cuando llegue a la posición Q, va a tener como valor de velocidad a v sub Q. Para continuar con el capítulo de mecánica de fluidos, vamos a iniciar el estudio de la hidrodinámica. La hidrodinámica es la parte de la física que se encarga de estudiar a los fluidos en movimiento. El primer concepto que vamos a abordar para esta parte de fluidos en movimiento es el concepto de línea de corriente. ¿Qué es una línea de corriente? No es otra cosa que la trayectoria que describe una partícula de fluido en movimiento. Todas las partículas de fluido que pertenezcan a una misma línea de corriente van a pasar primero por la posición P, luego por la Q, luego por la R. Cuando pasen por la posición P, van a tener una velocidad que es tangente a la línea de corriente y que va a tener un determinado valor de rapidez. Esas partículas, cuando pasen por la posición Q, van a tener otra velocidad o se van a mover con otra velocidad cuya dirección es tangente a la línea de corriente y va a tener un valor particular de rapidez v sub Q. Y lo mismo cuando pasen por la posición R. Un flujo o un fluido que cumple con estas características, es decir, que todas las partículas que siguen la misma línea de corriente cuando pasan por la posición Q tienen la velocidad v sub Q, cuando pasan por la posición R la velocidad v sub R, cumple con la condición de llamarse estacionario. A un conjunto de líneas de corriente se le llama tubo de flujo. Para estudiar o para modelizar un fluido en movimiento, vamos a describir algunas propiedades que nos van a permitir trabajar con este fluido en movimiento. Estas propiedades que voy a mencionar ahora se corresponden a un fluido ideal. Un fluido puede ser estacionario o no estacionario. Un fluido o un flujo se llama estacionario si cumple que la presión, la densidad y la velocidad del flujo en cada punto de una misma línea de corriente permanecen constantes en el tiempo. Un flujo no estacionario sería cuando los valores de velocidad, densidad y presión para un mismo punto en una línea de corriente van cambiando con el tiempo. Para que sea un fluido ideal, el fluido tiene que ser estacionario. El fluido puede ser compresible o incompresible. Que sea compresible significa que la densidad del fluido se va modificando. Incompresible
es que la densidad del fluido permanece constante e independiente de las coordenadas, del punto y del tiempo. Un fluido ideal tiene que ser incompresible. El fluido puede ser viscoso o no viscoso. Viscoso es si presenta fuerzas de fricción interna. No viscoso es cuando no presenta fuerzas de rozamiento internas. El fluido ideal debe cumplir o debe ser no viscoso. Y finalmente, el fluido puede ser rotacional o no rotacional. Un fluido ideal debe cumplir con la propiedad de ser irrotacional, es decir, que un elemento de fluido que se mueve únicamente admite movimientos de traslación, es decir, no gira en torno a un eje que pasa por su centro de masa. De alguna manera estamos asegurando que el fluido no tenga energías cinéticas de rotación. Entonces, vamos a trabajar con fluidos ideales que deben ser incompresibles, estacionarios, no rotacionales y no viscosos. Además, vamos a trabajar con flujos laminares, es decir, no turbulentos. Un flujo es laminar cuando las líneas de corriente no se cortan en ninguna parte de la cañería, no se intersecta. Bueno, para abordar cualquier problema de mecánica de fluidos, nos vamos a basar en dos ecuaciones, que son la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Para ello vamos a definir un nuevo concepto que es el de caudal. Supongamos un fluido que circula por una determinada cañería. Vamos a llamar caudal al volumen de fluido que atraviesa una cierta área de esa cañería en la unidad de tiempo. Para determinar las unidades en que se mide el caudal, yo lo voy a considerarla como unidades de volumen divididas en unidad de tiempo. La unidad en el Sistema Internacional de Caudal, de acuerdo a esta definición operacional, será el metro cúbico por segundo. Pero en realidad en la bibliografía vamos a encontrar el caudal expresado en otras unidades como el litro por segundo, decímetro cúbico por segundo, centímetro cúbico por minuto. Continuando con el capítulo de mecánica de fluidos, vamos a iniciar el estudio de la hidrodinámica. La hidrodinámica es la parte de la física que se encarga de estudiar a los fluidos en movimiento. Para iniciar este estudio, vamos a definir el concepto de línea de corriente. ¿Qué es una línea de corriente? Aquella trayectoria que sigue una partícula de fluido a lo largo de su movimiento.
Para continuar con el capítulo de mecánica de fluidos, vamos a iniciar el estudio de la hidrodinámica. La hidrodinámica es la parte de la física que estudia a los fluidos en movimiento. Para describir a estos fluidos en movimiento, vamos a definir en primer lugar lo que conocemos como línea de corriente. Una partícula que se mueve con el fluido, una partícula de fluido que se mueve, describe un camino y a esa trayectoria que describe la partícula de fluido en su movimiento es lo que se conoce como línea de corriente. Cada partícula que pertenezca a esa línea de corriente primero va a pasar por la posición P, luego por la posición Q y luego por la posición R. Cuando pase por la posición P, la partícula de fluido siempre va a tener una velocidad que tiene un determinado módulo y la dirección siempre va a estar dada por la recta tangente a la línea de corriente en ese punto. Toda partícula que pase o pertenezca a esta línea de corriente cuando pase por la posición P va a tener una velocidad v sub P. Cuando pase por una posición Q, va a tener una velocidad v sub Q. Cuando pase por una posición R, va a tener una velocidad v sub R. Las velocidades de las partículas que pasen por o que pertenezcan a esta línea de corriente siempre van a tener, cuando pase por la posición P, siempre van a tener ese valor de velocidad. Por lo tanto, esa propiedad de velocidad del fluido en una determinada coordenada de la línea de corriente es una característica de ese punto de la línea de corriente. Esta propiedad se llama o sirve para describir a un fluido estacionario. Cuando yo tengo un conjunto de líneas de corriente, lo que tengo es un tubo de flujo vamos a definir algunas características del flujo de fluidos. Los fluidos pueden ser estacionarios o no estacionarios. Un flujo es estacionario cuando las propiedades de presión, densidad y velocidad del fluido en cada punto de una línea de corriente permanecen constantes en el tiempo. Si estas propiedades de presión, densidad y velocidad se van modificando en el tiempo, el fluido deja de ser estacionario. También, por otro lado, el fluido puede ser compresible o incompresible. Es compresible si la densidad del fluido cambia. Es incompresible si la densidad del fluido permanece constante y es independiente de las coordenadas del punto donde se evalúe y del tiempo. El fluido puede ser viscoso o no viscoso, según presente fuerzas de rozamiento internas. Viscoso si presenta fuerzas de rozamiento internas o no viscoso si no presenta fuerzas de rozamiento internas. Y por último, el fluido puede ser rotacional o no rotacional. Un fluido es rotacional si a la vez que se traslada una porción de masa de fluido tiene movimientos rotatorios en torno a algún eje. Un fluido irrotacional es aquel que únicamente admite un movimiento de traslación a lo largo de la línea de corriente. Es decir, que ese elemento de fluido no gira en torno a un eje que pase por su centro de masa. ¿Cuáles son los fluidos que vamos a estudiar nosotros? Aquellos fluidos que se llaman ideales y que cumplen con las siguientes propiedades. Es decir, que son incompresibles, la temperatura cuando se evalúa el movimiento del fluido va a permanecer constante, el flujo va a ser estacionario, por lo tanto la velocidad
la presión y la densidad no van a depender del tiempo y solo van a ser características de la posición dentro de la línea de corriente. El flujo tiene que ser laminar, es decir, que en un tubo de fluido las líneas de corriente nunca se van a intersectar y el flujo tiene que ser irrotacional, de modo que únicamente tenga movimiento de traslación y debe ser no viscoso. Todo problema en mecánica de fluidos lo vamos a estudiar sobre la base de dos ecuaciones fundamentales. Por un lado son la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Ambas se relacionan con dos principios de conservación. La ecuación de continuidad se relaciona con el principio de conservación de la masa y la ecuación de Bernoulli se relaciona con el principio de conservación de la energía. Vamos a definir lo que vamos a conocer como caudal. Consideremos un fluido que se mueve a lo largo de una cañería. Vamos a llamar caudal al volumen de fluido que atraviesa una cierta área por unidad de tiempo. Operacionalmente, el caudal es volumen de fluido dividido en el tiempo. Por lo tanto, las unidades en que se mide el caudal serán unidades de volumen divididas en unidades de tiempo. En el sistema internacional, las unidades de caudal son el metro cúbico por segundo, pero también existen otras unidades que nos ofrece la bibliografía, es decir, que vamos a trabajar a veces con caudales en litros por segundo, centímetros cúbicos por segundo, litros por minuto o litros por hora, decímetros cúbicos por minuto, decímetros cúbicos por segundo, etc. Si el fluido que vamos a trabajar es incompresible, yo puedo hablar de un caudal másico, en donde las unidades serán unidades de masa por unidades divididas en unidades de tiempo. Si yo, por ejemplo, al caudal volumétrico lo multiplico por la densidad, lo que obtengo son masa de fluido que atraviesa una determinada área de una cañería en la unidad de tiempo. Bueno, consideremos ahora la siguiente figura que representa a un fluido que fluye en el interior de una cañería cuyo tamaño o cuya sección depende de la posición. El fluido es estacionario. ¿Eso qué quiere decir? Que los valores de densidad, permanecen constantes, pero los valores de presión y velocidad son características del punto de la línea de corriente que yo esté considerando. Por lo pronto voy a considerar que el fluido va a ingresar a través de esta parte inferior de la cañería que tiene una sección transversal de valor A1 y que ingresa a la cañería con una velocidad V1. Por lo tanto, en un tiempo diferencial t, este fluido que ingresa por esta sección se desplaza una cantidad delta x1. Ese valor delta x1 yo lo puedo colocar como el producto de la rapidez con la que se mueve el fluido en esta zona por el intervalo de tiempo diferencial t. Pero ese volumen o esa masa de fluido que está ingresando por esta sección de la cañería va empujando al fluido que tiene adelante y por lo tanto en esta otra sección que está a la derecha de la cañería tiene que ir emergiendo, es decir, la cantidad de fluido que ingresa debe ser igual a la cantidad que egresa. En esta sección, la cantidad de fluido que egresa yo la puedo calcular como
el producto del área de esta sección a la que llamo A sub 2. En este punto el fluido se mueve con velocidad v sub 2, por lo tanto en el intervalo diferencial t se desplaza una cantidad o tiene un desplazamiento delta x2. Entonces, si la cantidad de materia que ingresa es la misma que sale, yo puedo poner que la materia que ingresa es igual a la densidad en el punto 1 por el área 1 por delta x1. Y eso, a su vez, es igual a la densidad 1 por el área 1 por la velocidad 1 por delta t. Consideremos que acá la densidad no es otra cosa que la masa dividida en el volumen. De la misma manera, esa masa que ingresa debe ser igual a la masa que egresa en esta parte superior. Y esa masa que egresa la voy a poder poner como la densidad por el área 2 por la velocidad 2 por delta t. Si los primeros miembros de estas relaciones son iguales, yo puedo igualar los miembros de la derecha de estas relaciones. Entonces puedo decir que la densidad en la posición 1 por el área 1 por la velocidad 1 por delta t es igual a la densidad 2 por el área 2 por la velocidad 2 por delta t. Como los intervalos de tiempo de entrada y de salida de fluido se corresponden al mismo, este término delta t se cancela. Y como el fluido es incompresible, la densidad permanece constante. Entonces también la puedo cancelar. Finalmente, la igualdad se reduce a esto, que área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por velocidad 2. Y esta no es otra cosa que la ecuación de continuidad. La condición de que área por velocidad igual constante equivale al hecho de decir que la cantidad de fluido que entra por un extremo del tubo en un intervalo de tiempo delta t es la misma cantidad de fluido que sale, siempre y cuando no haya algún tipo de fuentes de fluido ni tampoco fugas. Si yo trabajo las unidades de área por velocidad, lo que encuentro es que tengo unidades de volumen dividida en tiempo. Por lo tanto, esta ecuación de continuidad área por velocidad igual constante no representa otra cosa que el caudal volumétrico. Veamos un ejemplo. Una canilla llena un balde de agua de 10 litros en 2 minutos. Calcular el caudal que sale por la canilla. Para yo poder calcular el caudal, el volumen que sale por una dada sección de la canilla, yo debería conocer el volumen y el tiempo. Para esto, yo utilizo los datos del volumen del balde. Entonces, simplemente al caudal lo voy a calcular considerando el volumen total del balde dividido en el tiempo en que se llena. Entonces puedo de alguna manera determinar el volumen de fluido que sale a través de la canilla por unidad de tiempo. En este caso particular son 10 litros en 2 minutos, el caudal es de 5 litros por minuto. Sabiendo que un litro es equivalente a 1000 centímetros cúbicos, yo puedo expresar el caudal en centímetros cúbicos por segundo y lo que me da es igual a 83,3 centímetros cúbicos por segundo. La otra parte de este ejemplo nos pide calcular con qué velocidad sale el fluido en el grifo, sabiendo que la sección de la canilla es de 1 centímetro cuadrado. Yo sé que el caudal, por la ecuación de continuidad, lo puedo poner como el producto del área por la rapidez.
Entonces, la rapidez del fluido que atraviesa el orificio de la canilla va a ser igual al caudal dividido en el área. En este caso, la rapidez será 83,3 centímetros cúbicos por segundo dividido en un centímetro cuadrado, es decir, 83,3 centímetros por segundo. Esa es la velocidad de salida del agua. Fijémonos en esta primera situación. Nosotros vemos que cuando abrimos un grifo y si el flujo es más o menos laminar, no es turbulento, nosotros vemos que a medida que cae ese fluido, el diámetro del chorrito que está bajando se va enangostando. ¿Por qué se produce eso? Y simplemente la ecuación de continuidad nos responde a esta pregunta. Cuando yo tengo una cañería o un fluido que se mueve a través de secciones diferentes, la ecuación de continuidad nos asegura que el producto del área por la velocidad permanece constante. Por lo tanto, si yo tengo una determinada área y velocidad a la salida del grifo, y cuando esté más abajo la velocidad se va a hacer más grande, para que se mantenga la ecuación o se cumpla la ecuación de continuidad, si esta velocidad se hace más grande, la sección transversal en la parte inferior debe ser más pequeña. Lo mismo cuando yo tengo una tubería que por cuestiones físicas se enangosta, tiene una constricción en el diámetro de esa tubería. Si el fluido ingresa con una determinada rapidez en esta sección, cuando pasa a una sección más angosta, automáticamente la velocidad del fluido se hace más grande. Analicemos el siguiente ejemplo. Dice que de un grifo circular sale agua con un caudal de 10,5 centímetros cúbicos por segundo. Si el diámetro de salida del grifo es de 1,2 centímetros, ¿cuál es la velocidad del agua en esta posición de salida? Y después, cuando sale del grifo, el flujo de agua se estrecha. Determinar el nuevo diámetro en una posición ubicada a 7,5 centímetros por debajo de la salida del grifo. Entonces, para resolver la primera parte, es decir, la velocidad de salida del grifo, utilizamos de vuelta la ecuación o la definición de caudal, que es igual a área por velocidad. La velocidad será igual al caudal sobre el área, y en este caso particular, el área de un círculo lo puedo calcular como pi por radio al cuadrado o bien pi por diámetro al cuadrado dividido en 4. De esta manera, la velocidad me va a quedar 4 veces 1,05 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo dividido en pi por 0,012 metros elevado al cuadrado. Eso me da que la rapidez de salida del fluido, la rapidez de salida en el grifo del agua es de 0,0928 metros por segundo, es decir, 9,28 centímetros por segundo. Ahora bien, esta es la velocidad del fluido justo cuando sale del orificio de la canilla. Ahora me preguntan cuál es el diámetro de ese fluido cuando se encuentra 7,5 centímetros por debajo del orificio de salida del grifo. Cuando el fluido sale del grifo está sometido a la aceleración de la gravedad. Por tanto, tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En ese caso, tengo que utilizar las ecuaciones estudiadas en la unidad número 1 y que hablan de que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Particularmente, yo voy a considerar
que la velocidad 7,5 centímetros por debajo va a ser igual a la velocidad en la salida más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Reemplazado por estos valores, yo encuentro que cuando está a 7,5 por debajo del orificio de salida de la cañería, este fluido se mueve con una rapidez de 1,216 metros por segundo. De vuelta, utilizando la ecuación de continuidad, yo puedo determinar cuál es el área del fluido en esta nueva posición. Y el área no es otra cosa que el caudal sobre la rapidez. Y a su vez es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Si yo despejo de acá el diámetro, me va a quedar que es la raíz cuadrada de 4 veces el caudal dividido en pi por la velocidad. Si reemplazo por los datos que ya he obtenido y por los valores que ya he obtenido en el problema, encuentro que el nuevo diámetro es 4 veces el caudal, que es 1,05 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo, dividido en pi por el valor de la rapidez a los 7,5 centímetros por debajo de la salida del grifo, que es 1,216 metros por segundo, y eso me da que el nuevo diámetro es de 0,0033 metros, es decir, el diámetro es de 3,3 milímetros.